Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase de Biología 2. Bienvenidos a la Universidad de San Carlos nuevamente. Voy a impartir la clase de Biología 2 a los estudiantes de la licenciatura en Física Matemáticas. El día de hoy nos toca trabajar lo que es el tema sobre las teorías de la evolución, o sea, teoría de las especies. La teoría de la evolución la hemos trabajado constantemente, lo que hemos visto en clases pasadas sobre cómo surgió el hombre, cómo evolucionó el hombre, las teorías que han surgido a base de lo que es el Homo sapiens. Ahora, lo que vamos a trabajar son las especies, en sí las especies. ¿Cómo son las teorías de las especies? Para eso hemos dividido nuestro pizarrón, como ustedes lo pueden observar aquí, en dos partes. Tenemos el pizarrón clasificado de dos maneras y vamos a dar una breve definición sobre lo que es la teoría de las especies. Muy bien, vamos a decir de que sobre las teorías nuevas de las especies o sobre la teoría del origen de la vida, que sería prácticamente lo mismo. Vamos a decir de que las moléculas orgánicas son compuestos esenciales para los seres vivos. Descubrir cómo se originaron fue fundamentalmente para entender el origen de la vida. Bien, como les había dicho en clases pasadas, uno de los mejores libros que hay sobre el origen de la vida es un libro que escribió el ruso Alexander Ivanovich Oparin, que se titula El origen de la vida. En ese libro destaca paso a paso cómo de que el hombre surge, pero molécula por molécula, punto por punto, cómo es de que el hombre está conformado. Empieza a mostrar cómo las especies evolucionan hasta llegar a ver la gran cantidad y la vasta cantidad de especies que hay hoy en día. Ahí podemos observar vertebrados, invertebrados, los diferentes tipos de plantas que hay, etc. Y obviamente la gran clasificación que hay dentro de los vertebrados que vamos a ver un poco después. Vamos a dar una definición, aparte de lo que ya medio explicamos sobre lo que es el origen de las especies. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la hipótesis fue aprobada por los químicos norteamericanos Harold Clinton y por Stanley Miller. Ellos experimentaron con gases que se hallaban en la atmósfera inicial y las fuentes de energía disponibles en la Tierra primitiva para averiguar si se producía una síntesis de compuestos orgánicos. Bien, ahora, cada vez de que trabajamos sobre la teoría de las especies, nos podemos encontrar con nuevas formas de vida. Nos podemos encontrar con una forma diferente de cómo han pensado tanto los científicos como los filósofos acerca del origen de la vida, acerca del origen de las especies. Ya les expliqué sobre la teoría de la panspermia, la teoría creacionista, la evolucionista, etc. Ahora bien, lo que a mí me interesa saber, o la duda que yo tengo, es ver cómo es de que cómo en sí las especies han evolucionado. ¿Qué teorías hay? Vamos a observar una de las teorías más común, la teoría proctobiológica. Vamos a ver qué nos dice esta teoría acerca sobre la teoría de las especies. La evolución proctobiológica al proceso de la transformación progresiva de los polímeros del caldo primitivo hasta llegar a la formación de las primeras células se le llama evolución proctobiológica, es decir, una de las teorías de las especies. La hipótesis de los coacervados de los vertebrados, de las microesferas, de los platelmintos, entre otros que hay, dan origen al primer gen. Cuando hablamos del origen del primer gen, nos vamos a referir acerca sobre lo que es, por decirlo de esa manera, el gen primitivo que creó a las especies que hay hoy en día. Por ejemplo, ¿cómo surgen las esporas de mar? ¿Cómo surgen las esponjas marinas? Las estrellas marinas. ¿Cómo surgen, por ejemplo, las aves migratorias? Se supone que todo viene a través de los genes. Entonces, el primer gen que vamos a tratar nosotros, obviamente va a ser lo primero que se va a empezar a formar en las especies. Vamos a detallar un poco, no vamos a profundizar mucho acerca de lo que es, obviamente, la teoría de las especies, pero con la teoría llamada el primer gen. ¿Qué nos dice esa teoría? Bien, nos dice que la hipótesis sobre el primer gen no se sabe cuándo apareció la primera molécula capaz de autorreplicarse. Es probable que la primera de esas moléculas que tuvo información biológica en los genes fue un ARN capaz de autorreplicarse. Muy bien, cuando hablamos de un ARN sabemos de que se puede autorreplicar, o sea, se replica, copia la información genética que tiene el ADN y la transforma. Por eso es de que el ARN es una cadena simple, no es doble, no es tan doble como se mira. La cadena del ADN obviamente es una doble cadena helicoidal, pero el ARN va a copiar
toda la información que tiene el ADN lo va a transferir de este lado a su conveniencia para tener la información que va a necesitar, o sea que es autocorregible, se puede autodirigir a sí mismo. Ahora bien, dentro del ADN y el ARN sabemos que son ácidos nucleicos. Uno es el codón y uno es el anticodón. El codón va a ser el ADN y el anticodón va a ser el ARN. En la teoría del primer gen, eso es lo que nos está diciendo. Los científicos deducen de que hubo un caldo de brujas en el cual se empezó a mutar y hubo un primer ARN pues, que logró autocorregirse. Se autocorrigió, se automutó y transformó formalmente a la especie. Esa especie que nosotros estamos trabajando es lo que se le llama la teoría del primer gen. Pero ¿será que tuvo algún fallo? Puede que haya tenido algún fallo también, porque si no, solo existiera una sola especie animal, o sea, el Homo sapiens. Pero obviamente hay más especies, que son las que están marcadas aquí de este lado. A eso se refieren los posibles errores que tiene la teoría de las especies sobre el primer gen. Detallémosla un poco más. Muy bien, vamos a observar en nuestro pizarrón que tenemos ahí dos marcas. En la primera marca una clasificación y en la segunda clasificación que tenemos al lado derecho, pues ya está dividida en dos fases, ¿verdad? Muy bien, vamos a decir de que la hipótesis de las microesferas proteinoides se dio en el año 1970. El científico americano Sidney Fox propuso las microesferas proteinoides como precursoras de los seres vivos. Según Fox, en las regiones volcánicas de la Tierra primitiva, próximas al mar, las mezclas de aminoácidos del caldo primitivo se calentaron a temperaturas entre 130 y 180 grados. Luego se desacaron, formando polímeros a los que él llamó proteinoides termales, que constituyeron pequeñas gotas de microesferas. Sin embargo, esta teoría tampoco explica la transmisión de la información genética, por lo tanto, la evolución de las especies hacia los seres vivos o la misma teoría queda en pausa. Muy bien, ¿qué nos da a entender eso? Bueno, nos da a entender de que esa teoría de las microesferas o las microesporas pues tuvo algunos errores. ¿Qué errores ha tenido? Bueno, si detallamos bien, los únicos organismos capaces de autorreproducirse o autorreplicarse por medio de esporas, pues obviamente son las estrellas de mar, ¿sí? Las estrellas de mar. Pero recordemos algo también. Según la teoría que nos está explicando Fox dice que a principios del siglo o a principios del milenio de la era cuaternaria que estamos viviendo actualmente, que es la era de hielo, surgieron algunos aminoácidos proteinoides, o sea que es un aminoácido con una proteína. La proteína sabemos que tiene vida y el aminoácido es un ácido, el que le da la vida al ácido nucleico. Entonces empieza a formar lo que es conocido como el ARN, que nos lo marcó en la teoría del primer gen. Por eso dice que se autorreplica formalmente el primer gen. Pero veamos qué otro posible error le podemos encontrar a esta teoría. O veamos qué tan cierta es esta teoría que estamos observando en la teoría de las especies. Vamos a detallar lo siguiente. Vamos a decir de que la hipótesis de las microesferas queda en el aire. No nos detalla tan fácilmente cómo es de que surge el ADN y el ARN en las diferentes especies que estamos conociendo. En la hipótesis de los coacervados, Ivanovich Oparin fue el primero en indicar la necesidad de una evolución química previa a la aparición de la vida. Propuso la aparición de organismos vivos muy sencillos, llamados coacervados, como precursores de los seres vivos en la Tierra. Según Ivanovich Oparin, los coacervados poseían un metabolismo muy sencillo al disponer de moléculas que les permitían crecer cuando captaban las moléculas del exterior y se dividían al obtener cierto tamaño. Al proceso de transformación progresiva de los polímeros del caldo primitivo hasta llegar a la formación de las primeras células se le llamó evolución protobiológica. Esta evolución protobiológica es la teoría de las especies más común y más conocida hasta el momento, hasta llegar al descubrimiento de la célula. Muy bien, como ustedes pueden observar, Ivanovich Oparin ha propuesto de que se necesita, obviamente, de una clasificación o una derivación química para que el hombre pueda surgir, para que el Homo sapiens pueda detallarse, para que las especies se puedan subdividir, clasificar o se puedan organizar en taxones.
Sabemos de que el taxón es parte de la taxonomía. La taxonomía es la rama auxiliar de la biología que va a estudiar o va a clasificar o va a ordenar a todas las especies. En este caso, especie animal y especie vegetal. Ya de la vegetal surge la gran cantidad de plantas que hay y flores, y del animal la gran cantidad de animales que hemos conocido, ¿verdad? Muy bien. Ahora, nos dice aquí hasta el descubrimiento de la célula. O sea que también dentro de la teoría de las especies se marca la célula. Pero preguntémonos nosotros por qué se marca la célula, por qué hasta el origen de la célula. Sabemos de que todo organismo está formado por células, no importa que sea unicelular o pluricelular. ¿A qué le llamamos unicelular? Bueno, al organismo que está formado por una sola célula, como los virus, los microbios, las bacterias, los hongos. Ahora, un organismo pluricelular, estamos hablando del Homo sapiens, o sea, del hombre. Estamos hablando de una ballena, de un ave, de un ganso, etcétera. Todo ese tipo de especies animales que ya hemos conocido. Ahora bien, en la teoría celular obviamente no la vamos a detallar tanto, porque ya lo vimos en la primera clase que trabajamos cuando vimos teoría celular. Únicamente vamos a decir de que el hombre o la especie animal está formado por miles de millones de células. En resumidas cuentas, la célula es la base fundamental de la vida. ¿Cuánto mide una célula? Sabemos de que a simple vista una célula no se puede ver. La célula mide un Armstrong. ¿Cuánto es la medida de un Armstrong? En algunos libros de biología dice un picómetro. En algunos libros más exactos me dice que es un Armstrong. ¿Cuánto es un Armstrong? Un Armstrong es una medida que mide 1 por 10 a la menos 10 metros. O sea, no se puede ver al ojo humano. Necesitamos de un microscopio para ver la formación celular, la forma de la vida. Y mejor si es electrónico o de barrido, para que se pueda visualizar aún mejor. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de la teoría celular, ya hemos detallado las partes que contiene la célula. ¿Cuáles son las partes que contiene la célula? Esas partes son llamados organelos, organelos celulares. Sabemos de que existen dos tipos de células muy conocidas, la procariota y la eucariota, y obviamente la célula vegetal. Pero como estamos hablando de especies, únicamente detallaríamos la eucariota y la procariota. Ahora bien, en la teoría celular nos marca algunas diferencias que podemos observar. Por ejemplo, la célula vegetal va a tener organelos que no tiene la célula animal. Y la célula animal, que sería la eucariota, va a tener organelos más precisos que no tiene la procariota. ¿Sí? Y así podíamos detallar o podíamos pasar hablando 3, 4, 5 horas acerca de lo que es la célula, y todavía nos quedarían dudas de cómo la especie animal llega a tener una gran cantidad de células muy detalladas. ¿Qué tipo de células conocemos? Bueno, conocemos la célula, en el caso de los humanos, en el caso del Homo sapiens, conocemos la célula de los espermatogonios, que es la célula masculina, y la femenina, que sería el ovogonio, que serían los óvulos. Pero también conocemos también las células HeLa, que son células específicas solo para estudiar, para analizar, para detallar. Y tenemos las células madre, que cualquier persona las va a poseer. Pero no estamos detallando eso como especie, solo como fundamento principal en lo que dice Ivanovich-Oparin. ¿Qué más nos detalla Ivanovich-Oparin? Bien, Ivanovich-Oparin nos detalla de que todas las unidades de las especies, su unidad fundamental de medida va a ser la célula. Toda teoría celular va a contener un gran número de organelos que están clasificados dentro de una sola especie llamada célula. Ivanovich-Oparin detalla también que los seres vivos o las especies se van a clasificar para una mejor clasificación, una mejor orden en diferentes teorías y aspectos que hay. Vamos a decir de que a esa clasificación Ivanovich-Oparin le ha llamado criterios unificadores de la especie. En los criterios unificadores de la especie vamos a decir de que todas las especies tienen una composición química especial. Están formados por células. Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Llevan a cabo reacciones metabólicas. Llevan reacciones anabólicas y catabólicas. Mantienen su equilibrio por medio de la homeostasis. Realizan funciones vitales. Entre sus funciones vitales que van a mencionarse o pueden contener las especies, pueden tener funciones de nutrición, funciones de relación y funciones de reproducción. Los seres vivos se adaptan al ambiente y a eso se le llama adaptación. Las especies se pueden clasificar también en orden un poquito más detallado. Para poder clasificar, nosotros necesitamos de un pequeño orden que puede ser ascendente o descendente.
o sea, hacia arriba y hacia abajo. Recordemos de que todo a nivel biológico es muy ordenado, todo a nivel químico es muy ordenado. Es como el álgebra es muy ordenada. El álgebra ordena de mayor a menor, pero puede ordenar también de menor a mayor. Lo mismo sucede en los criterios de la evolución biológica. ¿Qué fue lo primero que se formó en las eras desde hace siglos de miles de millones de años? ¿Qué fue lo primero que existió? ¿Cómo se formó la Tierra? Pero lo han clasificado en 4 etapas. A esas etapas le han llamado eras biológicas, que va a ser la última clase de evolución que vamos a ver. La era primaria, la era secundaria, la terciaria y la era actual, que es la era moderna, la era cuaternaria, la edad de hielo, la del oligoceno, como se le quiera llamar. Ahora, dentro de la teoría de las especies, Ivanovich Oparin concuerda. Casi la mayoría de los pensadores, de los filósofos, concuerdan en lo mismo. Que para que el hombre se pueda estudiar de una mejor manera, necesita de criterios unificadores de vida, que ya lo mencionamos hace un momentito. Pero para que esos unificadores puedan analizarse aún mejor, necesitamos de clasificación, o sea, taxones. Esos taxones son los que vemos detallados de esta manera. Toda la teoría de las especies, no importa qué especie sea, se va a clasificar de esta manera. Tenemos lo que es el reino. ¿Qué reino conocemos? El reino animal, el reino vegetal, el reino fungi, el reino protista, todos los reinos que hemos podido mencionar, que podemos ordenar y clasificar. También vamos a decir que tenemos el filum. ¿Pero qué es el filum? Bueno, el filum es una división. Filum se llama división, es lo mismo. Si ustedes escuchan en algún libro de biología, de bioquímica, de genética, ese filum es división, o sea, se puede dividir. Muy bien, tenemos aparte del filum la clase. Aparte de la clase tenemos el orden. Aparte del orden tenemos la familia. Aparte de la familia tenemos el género. Y por último tenemos la especie. Pero también yo lo puedo ordenar de abajo hacia arriba, empezando por especie, género, familia, orden, clase, filum o división y reino. Últimamente existe una clasificación más grande que engloba todo, que es conocido como dominio. Pero casi no muy se toca. A nivel biológico lo más esencial es esto. A nivel de evolución, lo que más voy a detallar yo obviamente es esa parte de ahí. Ahora, detallemos un poquito más lo que es nuestras especies. El reino. Cuando decimos reino, basándonos a lo que es solo el Homo sapiens, oigan bien, solo la especie Homo sapiens, o sea, el hombre pensante, ese es el Homo sapiens, ¿no? Muy bien, cuando decimos clasifiquemos al Homo sapiens, ¿cómo se clasifica el Homo sapiens? Bueno, tenemos reino animalia, pertenecemos al reino animal, porque no pertenecemos a los vegetales, no pertenecemos a los hongos. Ahora bien, hay una pequeña duda que surge mucho con estudiantes, con los niños sucede mucho esa pregunta. Cuando le preguntan a un biólogo o le preguntan a una persona que está dando la clase de ciencias naturales, y dicen a uno, mire, ¿cuál es el reino de los humanos, de nosotros? Pues uno dice, mire, somos reino animal, reino animalia. Se quedan con la duda, pero ¿por qué animales? Animales, el perro, el gato, el pescado, todos esos animales que hay, las aves, todos esos. Entonces ahí es donde se tiene que detallar que únicamente existe el reino animal que va a englobar a los vertebrados y a los invertebrados. Nosotros pertenecemos a los vertebrados porque tenemos espina dorsal. Caminamos en 2 patas, o sea, 2 piernas, porque así es como se conoce al hombre, al omnívoro. Y obviamente vamos a tener un cerebro, que es lo que nos hace la parte pensante. Por eso nos llamamos Homo sapiens, ¿sí? Eso es lo que se le tiene que detallar a los niños o a personas que no captan el concepto de que el hombre y la mujer pertenecen al reino animal. Esa es la diferencia que hay, ¿verdad? Ustedes no van a escuchar que existe reino humano y solo se mete ahí al hombre y a la mujer, no, o sea, se engloba parejo, porque somos del reino animal, ¿verdad? Muy bien, entonces clasifiquemos a la especie Homo sapiens. Tenemos reino animalia, filum o división, cordados. Muy bien, ¿por qué cordados? El cordado o el chordata o el chocordata, que es lo mismo, o el procordata, que sería lo mismo, es el animal o la especie animal que tiene espina bífida, o sea, tiene columna vertebral, tiene vértebra, por eso es cordados, tiene cordas. Las cordas van a ser la columna vertebral, somos vertebratas, pertenecemos a la subdivisión vertebrata, ¿verdad? Muy bien, entonces, subdivisión o filum cordados. Clase mamíferos, pertenecemos a la clase de los mamíferos.
Pero también, dentro de la gran clase de los mamíferos, no solo el hombre está. Están los gatos, que sería la especie felina. Están los perros, que sería la especie canina. Está el oso, que sería el animal de pata hendida o el plantígrado, ¿verdad? Está también el canguro, entre otros animales que hay. Entonces, a ese reino, a los que estamos ya mencionando, pertenecemos nosotros, los vertebrados. Los vertebrados, el ratón, el ratus, que es el nombre científico de la rata blanca, ¿verdad? Ratus. Muy bien. Ahora, veamos ahora con lo que sería el orden. Muy bien. Pertenecemos al orden de los primates. ¿Por qué al orden de los primates? Bueno, mire, primate es un mono. Es un mono. Perfecto, es un mono. Recordemos de que en clases pasadas les había dicho, les había mencionado en la clase anterior, de que tenemos similitudes, parentesco o parecidos al mono. Primero, el pelo. El pelo. El mono está cubierto todo su cuerpo obviamente de pelo. El hombre está cubierto en una parte, una gran mayoría de parte de cuero cabelludo, esta parte de aquí. Algunos son muy velludos de los brazos o de las manos o de las piernas. Sale obviamente barba, bigote, etc. Entonces a esa parte es la que se compara un poco con el mono. También esta parte de aquí del pecho, el mono lo tiene muy cuadrado, muy marcado. Se marcan los pectorales, la aleta y la espina dorsal se ensambla, o sea que camina así curvado, se mira muy bien la espina dorsal. En el caso del hombre se marca esta parte de aquí del pecho, se marca un cuadro perfectamente y se separa en dos, ¿sí? Lo que sería el cuatríceps, y podríamos ver dentro del mismo mono esta parte de aquí de los brazos, el bíceps, el deltoides y el tríceps, que sería anatómicamente ver parte del brazo de los músculos del mono. Sería lo mismo que en el humano. Ustedes agarran una foto de un físico-culturista y se le marcan bien los músculos y los buscan por internet o por una página de anatomía o de fisiología muscular, se miran bien los músculos con nombre específicamente. Lo mismo sucede con el mono. Entonces pertenecemos al orden primate. Aparte que las manos que tenemos nosotros, la palma de la mano es muy similitud, tiene mucha similitud con la palma del primate, del mono. Tienen una gran similitud. Incluso la forma que el mono agarra la mano, como que arañada, más o menos así, se parece a los dedos humanos. Se parece muy a la mano que tiene obviamente un humano. Por eso pertenecemos al orden primate. Familia homínidos. Muy bien. Homínidos. Cuando hablamos de homínidos se refiere a aquel tipo de animal que aparte de tener espina bífida, espina hendida, tiene vértebras. Aparte de las vértebras va a poseer lo que son dos patas. Posee dos piernas, dos pies comúnmente llamado. En los animales se le llama patas, en los humanos se le llama piernas, se le llama pies. En el caso de las aves, pues serían sus garras con las que van a agarrar. Se van a agarrar obviamente de los grandes árboles, de las peñas, de las piedras. Las palomas, por no ir tan lejos. Una paloma sube hasta lo alto de un palo, se agarra de una rama con la pata así. Se agarra de un alambre de electricidad formalmente así y se prensa formalmente, ¿no? Esa es la parte en que clasifica esta parte de la familia. Muy bien. Las últimas dos partes es lo que más se estudia a nivel biológico, el género y la especie. ¿A qué género pertenece el hombre? Bueno, pertenece al género Homo. Eso es lo que debe entender. Somos Homo, género Homo. Ahora bien, en el caso de la palabra Homo, varios personajes de origen latino o varios personajes de origen filosófico han detallado al hombre como Homo, que eso significa hombre, Homo, hombre, o igual casi sería es la misma traducción, no hay mucha diferencia entre eso. Muy bien. Especie, somos sapiens. ¿Por qué sapiens? El hombre ha evolucionado, que es lo que hemos estado viendo en clases pasadas. Hemos evolucionado de Pithecanthropus erectus a hombre de Cro-Magnon, a de las cavernas, a Pekín, hasta llegar a formar lo que es el Homo sapiens. El sapiens es el hombre pensante, ¿verdad? Homo es hombre y sapiens es pensante, razonante. ¿Por qué pensante? Bueno, en eras pasadas, en la era primitiva, en la primera era, no había hombre, no había especie humana. Simplemente habían coníferas, que son plantas, virus, microbios, bacterias, únicamente. Surge el caldo de brujas, lo que es Ivanovich Oparin, y se forma lo que conocemos hoy en día, una descomposición grandísima, pues de grandes compuestos, como un compuesto que Ivanovich Oparin lo detalla como un compuesto color rojo, con olor cobrizo, o sea, olía un poco a cobre, y cuando él lo miró, le daba vida al hombre.
¿Cómo se llama ese compuesto? Sangre. Ya el caldo de brujas se transformó en sangre. Esa sangre se empezó a mutar y surge la especie humana. Pero la parte sapiens que lo hace a uno es la parte pensante. En la era secundaria todavía el hombre empieza como cada rastro de señas, da señas de que empieza a surgir, empieza a formarse el hombre. Surge el hombre de las cavernas, vivía en hordas, andaba en cavernas, vivía se le llamaban manadas, por decirlo de esa manera, habilitaba aquí, después se iba a otro lado, ya no había comida aquí, regresaba para acá y así se mantenía de lo que podía conseguir. Eso lo vamos a ver en la próxima clase que vamos a ver sobre evolución. Surge en la era terciaria, aparece ya formalmente el hombre de Cro-Magnon. Surge, ya deja de ser de las cavernas, pasa a Cro-Magnon. De hombre de Cro-Magnon pasa al hombre de Pekín. De Pekín pasa lo que es el Piqueranthropus erectus. O sea, el hombre ya no caminaba como que fuera mono, así, agachado, curvado. Ya caminaba erecto, así en dos patas. Ya caminaba recto, ¿no? Por eso se le llama hombre de, el Piqueranthropus erectus, lo que caminaba recto. Caminaba recto. Entonces ya él ya camina en dos patas. Ya diferencia el fuego, ya diferencia el agua salada del agua dulce, cuál podía tomar y cuál no podía tomar. Ya sabía de que con el fuego podía calentar su comida y se podía quemar. Empieza a formar armas con los huesos de los animales que él iba a cazar para poder comer. Ya empieza a saber de que la piel de los animales le puede servir para calentar su cuerpo, para vestirse. Ya mira que ciertos árboles dan ciertas frutas y se las puede comer. Sigue evolucionando el hombre hasta llegar a lo que es el hombre actual, el Homo sapiens. Ya el hombre ya es pensante, razonante, ya actúa, ya deduce y empieza a tener nuevos pensamientos cronológicos y biológicos, hasta llegar a lo que es futuramente la inteligencia artificial. Ya el Homo sapiens posiblemente, dicen algunos de los evolucionistas de otros países, que no vamos a mencionar nombres, dicen de que la especie humana va a desaparecer y que vamos a ser atacados por robots. Podría ser, ¿no? Todo cabe en lo posible. Pero también puede ser que la especie humana solo evolucione un poco más, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en esta parte de aquí, en lo que tenemos aquí en nuestro siguiente cuadro, si ustedes se dan cuenta, solo está marcado de dos maneras, de dos especies. Solamente tenemos invertebrados y vertebrados, únicamente. Nos faltaría detallar obviamente la especie vegetal, que podríamos detallarla de este lado, una especie vegetal. Pero como no estamos detallando en sí lo que es la especie de las plantas, de las flores, de las frutas, todo eso, para no alargar más o alargarnos mucho en nuestra clase, únicamente lo hemos detallado en dos, simplemente vertebrados e invertebrados. ¿Sí? Muy bien. Cuando hablamos de la mayoría de las especies, sabemos de que lo que más hay, obviamente, es la especie animal. Especie vegetal hay muy poca. ¿Cómo se clasifican las plantas? Bueno, fíjese que lo que hemos visto de botánica, únicamente sabemos de que las plantas se pueden clasificar en cotiledóneas y monocotiledóneas. O sea, dos cotiledones y un cotiledón. ¿Cómo más pueden clasificar? Gimnospermas y angiospermas. Muy bien. ¿Cómo las pueden clasificar? Bueno, a partir de ahí ya surge la gran deducción que hay hoy en día. Por ejemplo, plantas exóticas, plantas medicinales, plantas comestibles, ornamentales, alucinógenas, etcétera. Hasta ahí tenemos. Clasifiquemos las hojas. ¿Cómo las podemos clasificar? Por la forma del envés, del ápice, de las nervaduras. Las nervaduras es agarrar una hoja y darle vuelta a la hoja. Y las venitas que tiene aquí la hoja, eso le llamamos nervaduras, ¿sí? Y así se puede clasificar por su forma, que sería biparipinada, imparipinada, sería también atrebolada, aserrada, dentada, lanciada, trebolada, todas esas clasificaciones que hay. Pero obviamente no lo vamos a detallar, porque hay más clasificación de animal que vegetal. Entonces, observemos el marco que tenemos aquí. En este cuadro que tenemos aquí, nosotros tenemos dos, vertebrados e invertebrados, únicamente. Observemos, en los invertebrados tenemos una subclasificación o un filum, ¿verdad? Una división, como sería poríferos, nidarios, que hay una C, nidarios, pero su nombre es nidario nada más. Se le pone la C porque el nombre viene de los griegos, o sea, latín griego, ¿verdad? De latinos, y se le agrega siempre una C. C, nidarios, C, platelmintos, pero legalmente solo es nidario nada más. Nidarios, gusanos, moluscos, equinodermos y artrópodos. Ahora bien,
De esta clasificación que tenemos aquí, pues viene el gran desglose de las grandes especies que hay. Por ejemplo, veamos no muy tan complicado. Veamos el caso de los gusanos. Bueno, los gusanos son gusanos planos, gusanos de tierra y gusanos intestinales. Hasta ahí conocemos nosotros. Muy bien. ¿Cuál es el gusano intestinal? Bueno, conocemos la Taenia saginata, la más común, las tenias. Una lombriz muy grande, muy peligrosa, que da mucho dolor intestinal y hay que desparasitar a la persona, ¿verdad? O sea, para esos parásitos intestinales. Conocemos también algún platelminto, algún hematelminto también. Conocemos también el ascaris lumbricoides, que son lombrices intestinales. A veces la gente le gusta comer carne no muy cocida, no muy asada, no muy frita, y eso pues causa un poco de molestias en el estómago, causa un poco de gusanos intestinales. Conocemos también la lumbricus terrestre, que es la lombriz de tierra, la lombriz tradicional, que ese animalito pues hay que reconocerlo, no es dañino para el humano. Usted puede agarrar una lombriz en la mano y no le hace nada al animal, no le hace nada al animal. Lo puede meter en agua y se puede reproducir, lo mete en agua sucia, se puede reproducir, lo mete en tierra y es perfecto para que se reproduzca el animal. Y aparte de eso, cuando el animal a veces muere porque el hombre induce la muerte del animal, o el animal muere por cualquier motivo, sirve de abono para la tierra, para la planta, ¿sí? Y hoy en día pues existe una rama de la biología que se conoce como lumbricultura. La lumbricultura es una de las partes de la biología que le enseña a cultivar lombrices terrestres, ¿sí? Muy bien. Ahora, clasificamos el caso de los equinodermos. En el caso de los equinodermos, bueno, podríamos ver ahí las esponjas, las estrellas de mar, los más comunes que hay. Pero hay una gran clasificación. Vamos a detallarlo ahorita. Muy bien, porque estamos viendo en teoría de las especies, ¿verdad? Muy bien, veamos ahora los vertebrados. En el caso del vertebrata, cuando hablamos de vertebrata tenemos los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. De aquí viene la gran clasificación de todos los animales que conocemos, todas las especies que conocemos. Por ejemplo, en el caso del Piscis, la familia del Piscis, que es el pez, familia Piscis. Muy bien, cuando hablamos del Piscis, o sea, la familia de los peces, ¿cuántos peces conocemos? ¿Qué variedad de peces conocemos? Por ejemplo, el pez más conocido, el pez más común que podemos encontrar sería la mojarra. Es un pez endémico que se da solo en Guatemala, se reproduce o se produce, como le quieran llamar, solo en Guatemala. Y para no alargarnos tanto, vamos a dar un paréntesis nada más, una curiosidad que tiene este pez. Primero, si yo lo quisiera reproducir a nivel industrial, cuesta mucho, porque ese animal aguanta temperaturas muy frías, muy elevadas. O sea, no puede ser una temperatura muy caliente porque el animal se muere. Tiene que tener un poco de frío. Por eso las pozas donde ese animal lo reproducen a nivel industrial son pozas de piedra de laja, porque aguardan un poco más de frío, ¿sí? Y no son de agua salada, son de agua dulce. Se reproducen en lagos, estanques, en ríos, en riachuelos. Ahí se reproduce muy bien. Ahora, ya últimamente algunos colegas biólogos lo que hacen son estanques de fibra de plástico y ahí meten agua a una temperatura muy fría y la controlan con un buen termómetro y pues dejan ir los alevines ahí. Y la curiosidad que tiene ese animalito, la mojarra, es un animal comestible, pero conocemos 20 tipos de mojarras. El nombre científico de la mojarra es tilapia y existen 20 tipos de tilapia. De los 20 que hay, el comestible, la tilapia gris, la morada y la negra, es la que conocemos nosotros para comer. La tilapia moreau, que le llaman. La tilapia moreau es un animal que legalmente, ahí bien, esa es la curiosidad que les quería decir ahorita, ese animal no es de Guatemala, era de África, pero vinieron varios emigrantes africanos de la raza negra, obviamente, traían, cuando ellos venían de esclavos y se vinieron para Guatemala, para toda la región de Guatemala, se dieron cuenta que toda la parte de Belice, Izabal, Río Dulce, toda esa parte de ahí era muy buena el agua que ellos tenían para dejar caer sus alevines. Entonces soltaron los alevines que ellos traían y se reprodujo el animal. Y se dieron cuenta que se reprodujo en gran cantidad, en buena cantidad. Entonces el animal se quedó en Guatemala. Y es muy difícil, miren, va a ser muy poco difícil encontrar tilapia en otras partes del mundo. Se da mucho en Guatemala, pero no es de Guatemala. Legalmente el animal es del África. Muy bien, detallamos un poco más las especies animales que tenemos ahí. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de las especies que estamos mencionando un poco ahí nosotros,
vamos a decir nosotros lo siguiente. Según la teoría evolucionista de las especies, decimos, en los poríferos vamos a encontrar esponjas marinas. Características, son animales acuáticos de forma irregular, parecidos a las bolsas que viven fijos a un sustrato. La mayoría son marinos. Muy bien, su cuerpo presenta orificios o poros por los que se comunican con una cavidad interna llamada atrio. Carecen de sistema circulatorio, respiratorio, excretor y digestivo. Se reproducen sexualmente y asexualmente, lo que habíamos dicho en clases pasadas. Veamos ahora en la clase de los nidarios o cenidarios. Ahí vamos a encontrar medusas, corales, actinias. Sus características son animales marinos con simetría radial. Poseen dos formas básicas, el pólipo y la medusa. Poseen una cavidad gastrovascular que se comunica con el exterior. Carecen del sistema circulatorio y excretor y respiratorio por difusión. Gusanos. Se clasifican como ejemplos de su clasificación: lombrices de tierra y gusanos marinos. Características: animales de cuerpo blando y alargado, que comprenden varios filos. Entre estos están platelmintos, gusanos planos, nematelmintos, gusanos filamentosos y los anélidos o gusanos anillados. Los anélidos son animales celomados con sistema digestivo y circulatorio, excretor muscular y nervioso bien desarrollado. Moluscos o molusca, que es lo mismo. Entre estos están el caracol, la almeja y el mejillón. Características: son animales de cuerpo blando, poseen sistema digestivo, excretor, circulatorio, respiratorio y pulmonar. Poseen branquias y sistema nervioso bastante complejo. Equinodermos. Entre estos están las estrellas de mar y los erizos de mar. Son animales marinos, presentan simetría radial, poseen un esqueleto interno bajo la piel formado por una articulación de espinas. Su sistema digestivo es completo, carecen de sistema circulatorio y excretor. Son animales dioicos, son con fecundación externa y varias fases de metamorfosis. Artrópodos, ese es el más grande que podríamos encontrar. Ahí tenemos insectos como los arácnidos, los crustáceos y el ciempiés. Características: son únicos invertebrados que tienen un revestimiento protector. Tienen el cuerpo dividido en 3 segmentos que son llamados cabeza, tórax y abdomen. Poseen tubo digestivo completo y recto, un corazón y vasos sanguíneos y el sistema nervioso formado por un cerebro dorsal. Las clases principales son los artrópodos, los arácnidos, los crustáceos, los insectos, los quílopos y los diplodos. Vamos ahora con los vertebrados. Bueno, en la familia de los vertebrados vamos a encontrar el Piscis, la subdivisión Piscis. El Piscis o peces vamos a encontrar, por ejemplo, el pez espada y el atún, entre otros que hay. No solo esos, hay más. Características: son animales acuáticos con cuerpo alargado en forma de huso. Tienen la piel cubierta de escamas y sus extremidades son de tipo aleta. El esqueleto puede ser óseo o cartilaginoso. La respiración es branquial, la circulación es cerrada, la mayoría son ovíparos con fecundación externa. Anfibios, como la rana. Su cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades. La piel carece de escamas y presenta glándulas que humedecen la piel. La respiración es branquial. La fecundación puede ser interna o externa. Se desarrollan mediante el proceso de metamorfosis. Reptiles, como la serpiente y la lagartija, son animales terrestres. Su piel está cubierta de escamas epidérmicas. La respiración es pulmonar, la circulación es doble, con un circuito pulmonar y otro general. La fecundación es interna. Hay especies ovíparas y ovovíparas, aves como la gaviota y el águila, pero se encuentran otras. Son animales terrestres, tienen el cuerpo cubierto de plumas. El esqueleto está adaptado para el vuelo. La respiración es pulmonar. En el tubo digestivo se destaca lo que es el buche y la molleja. Son animales ovíparos con fecundación interna. Mamíferos como el elefante y la ballena. El hombre, pero hay más también. La mayoría son terrestres, tienen el cuerpo cubierto de pelo. Sin embargo, algunos son acuáticos y tienen la piel desnuda. La respiración es pulmonar, la circulación es cerrada con doble circuito, tienen fecundación interna, son vivíparos excepto los monotremas como el ornitorrinco. Muy bien.
Como ustedes pueden observar, cada una de las diferentes familias que hemos visto ahí, pues tienen una gran clasificación para lo que es su propia homeostasis, su propia reproducción y su propia vida. A ese punto es al que se quiere llegar cuando hablamos sobre la teoría de las especies. Cada una de las especies que vamos a visualizar o estamos viendo es totalmente diferente y ha evolucionado según su ADN, según su ARN. Cada uno va a tener una forma totalmente diferente a lo que es sus ácidos nucleicos, su homeostasis, su adaptación, su reproducción, su locomoción, etcétera. Todo eso. Por eso dicen de que la única especie, óigase bien, la única especie animal que se adapta a cualquier medio es el hombre. ¿Por qué el hombre? Bueno, sabemos de que en diferentes partes del mundo el horario es diferente. La hora de Guatemala no es la misma hora que en Egipto, que en España, que en Francia, que en Inglaterra, que en el África, que en Uganda, etc. Es totalmente diferente. Si nos vamos a esos países con 3 días que estemos ahí, el cuerpo se adapta rápidamente, se adapta a ese reloj biológico. O sea, ahorita yo tengo mucho sueño, pero como estoy en España es de día. Como estoy en Japón es de día. Tengo que adaptarme al día. Bueno, mañana en la mañana es de día. Yo tengo un cansancio enorme porque para mi país es de noche. Pero en 3 días yo me puedo adaptar. Se adapta perfectamente. Si me voy a vivir a un país demasiado caliente como lo es Arabia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, son países muy calientes, el hombre se adapta. Una semana en su cuerpo se adapta a la temperatura que está viviendo en ese país. Aquel calor intenso que hay, aquellas nubes de arena que viaja, aquella tormenta de arena que viene, se adapta perfectamente. Y si de ahí salimos a un país demasiado frío, como Alemania, como Francia, como Suecia, Holanda, Noruega, países demasiado fríos que se congela la persona de aquel frío que hay, el hombre se adapta. Una semana, 3 días que esté el hombre ahí, perfectamente se adapta. Sí, se adapta muy bien a ese cambio climático. Pero ¿qué sucede con las diferentes especies animales? Por ejemplo, traemos un oso polar. Lo traemos aquí a Guatemala. Al zoológico La Aurora el animal se muere. No aguanta. Hay mucho calor para él. Aunque así lo tengamos una temperatura bajo cero ahí, el animal se muere. El animal se siente cómodo en la arena. En la nieve. El animal escarba la nieve y se mete todavía y se siente cómodo, se siente fresco. Y algunas veces se mete todavía el agua congelada a buscar su alimento y pasa nadando 1 hora, media hora ahí en el agua, se siente cómodo el animal. Queda a entender eso, que el animal, si lo traigo yo aquí a Guatemala, el animal se muere. Ahora, ¿qué sucede si yo me llevo un animal de una tierra muy caliente a una tierra muy fría? Por ejemplo, llevémonos a un camello. Llevamos un camello al polo norte, a Alaska, a Groenlandia, el animal se muere por el frío que hay ahí, pues el animal aguanta temperaturas de 50 grados centígrados, aquel calor intenso que hay, y él se siente cómodo, pero si lo llevamos a una temperatura bajo cero, el animal se muere. Por eso de que las especies no se reproducen tan fácilmente. Por ejemplo, en el zoológico La Aurora hay una gran cantidad de especies que hay y está catalogado el zoológico La Aurora como uno de los mejores zoológicos a nivel internacional, a nivel centroamericano, hasta a nivel mundial creo que está clasificado, porque tiene pues varias especies que se han logrado reproducir. Por ejemplo, trajeron los famosos pingüinos de Humboldt. Se murieron 2 cuando venían en camino, uno en el avión y cuando bajaron uno se enfermó y murió. Los demás ahí están. Algunas de las hembras han logrado poner sus huevos y me parece que creo que reventaron 4 o 5 de esos, creo que reventaron. De esos 4 o 5 polluelos que lograron salir del cascarón vivos, creo que 2 o 3 están vivos todavía. Es una gran hazaña para el zoológico La Aurora. Otra gran hazaña es el jirafito que acaba de nacer. Sí, hay una pareja de jirafas en el zoológico La Aurora, macho y hembra, que ya los dos están ya muy grandes. El macho tiene creo que más de 40 o 50 años en edad animal y la hembra también. A esa edad es muy difícil que cualquier hembra logre concebir por la especie, ¿verdad? Y aparte que no estamos en África, ese animal es de la sabana africana y se logró reproducir. Nació un jirafito, fue una gran noticia cuando el animalito logró ya caminar, pararse en sus patas y logró salir formalmente. Lo empezaron a sacar para que la gente lo viera. Fue un gran logro. Miren, fue una fiesta la que se hizo en el zoológico La Aurora. Se reprodujo formalmente la jirafa a nivel
pues no en su tierra formal. También el caso de Romina. Romina es la tigresa, una tigresa de Bengala que está en el zoológico. La verdad que es blanca, creo que es el animal, creo que es blanca. Se logró reproducir, tenía más de 40 años que no nacía un tigre en cautiverio y se logró reproducir. Romina es blanca con rayas negras y su macho pues es el tradicional, ¿no? El naranja con manchas negras. Se logró reproducir y nacieron creo que 4 cachorros. De los 4 cachorros, uno salió blanco y 3 nacieron el original. Ese fue un logro enorme el que se logró tanto para el biólogo de ahí como para el veterinario que trabaja ahí. Porque esa especie en su medio es muy difícil que se pueda reproducir, no digamos ahora en un país que no es el de él, un sistema biológico que no es el de él. Entonces a esa parte de la teoría de la especie, esa es la que queremos llegar. Que la única especie que se adapta a cualquier medio es el hombre, es el Homo sapiens. ¿Sí? Muy bien. Con esta parte de que hemos trabajado los diferentes tipos de las teorías de las especies, vamos a dar por concluida nuestra clase el día de hoy. Terminamos la teoría de las especies y vamos a ir avanzando poco a poco con la teoría de la evolución hasta llegar a las eras geológicas. Vamos a concluir la clase el día de hoy agradeciendo a cada uno de ustedes los que se han comunicado conmigo, que me han mandado mensajes en la bandeja de comentarios. Gracias por sus mensajes, los hemos leído y les he contestado a los que me han respondido. Y agradecemos también a un par de nuevos suscriptores que tenemos en el canal. Queremos enviar saludos, como siempre lo hemos enviado, a algunos amigos que nos miran en lejanas tierras, que obviamente no son de aquí de América. Enviamos saludos cordiales a Matthew Anders, que nos mira desde la lejana tierra de Rumania. Gracias, Matthew, por tus saludos y tus comentarios. Gracias también a Bakhten en Israel. Gracias, Bakhten, por tus saludos también. Saludos hasta Israel. Enviamos un saludo muy cordial, un saludo muy especial para una amiga que nos está viendo también el canal, nos sigue en el canal, comenta también. Un saludo muy especial hasta España. Un saludo para Gisela, la amiga colochita que le decimos a Gisela. Saludos especiales para ti desde Guatemala hasta las lejanas tierras de España. Saludos para ti cordiales, Gisela. Muchos saludos, gracias por tus comentarios. Y un saludo muy cordial para un artista de Guatemala, un artista que lo podemos ver en las calles de Guatemala, al Conde de Montecristo. Gracias, Conde de Montecristo, por tus saludos, por tus mensajes que nos has dado, por tu apoyo. Gracias por seguirnos. A todos aquellos amigos que nos han seguido en el canal, gracias. Cada vez está creciendo más el canal. Pueden compartir los videos, descargarlos, comentar lo que ustedes deseen. Sus críticas son muy bienvenidas, recibidas para mi persona también. Gracias por la clase el día de hoy. Saludos a Angélica Rodríguez. Saludos también a Karen Orellana, futura médico y cirujano de Guatemala, de la Universidad de San Carlos. Gracias, Karen, por seguirnos también en tus comentarios. Y gracias también a nuestra amiga que nos ha ayudado mucho a lo que es la edición del canal, la edición de los videos. También algunas veces nos ha apoyado mucho lo que es Diana Eugenia Hernández. Gracias por el apoyo que nos ha dado al canal. Y saludos a todos los amigos que nos siguen en Israel, en Rumania, en España. A nuestro nuevo amigo, al Conde de Montecristo. Gracias por seguirnos. Un amigo bastante especial, lo podemos ver en las calles de Guatemala, un artista callejero, nos ha apoyado bastante. A todos los futuros licenciados en matemáticas y física por la Universidad de San Carlos de Guatemala, que están llevando el curso de Biología 2. Gracias a cada uno de ustedes, les agradezco su atención, espero que la clase haya sido de su agrado. Los veo en una siguiente clase, avanzando cada vez más cerca sobre lo que es el origen de la evolución. Gracias por su atención, que tengan éxitos y bendiciones en esta semana.